La serie de tu vida desde mis ojos. Y aclaro desde mis ojos ya que se trata de lo que recuerdo y no necesariamente de una copia fiel de la realidad. Lo que quiero es hacer un homenaje a lo que ha transcurrido de la vida de Carlos, compartiendo algunos recuerdos porque recordar es vivir y a medida que pasa el tiempo se nos van olvidando cosas más o menos importantes que finalmente han hecho parte de nuestras vidas y han construido lo que somos, para bien o para mal. Voy a dividir esta miniserie en 5 capítulos, uno por cada década de la vida de este nuevo cincuentón. Las imágenes no van a ir en coherencia con el Parlamento, pues de la época que más hay que contar es donde menos imágenes hay capturadas y viceversa. Capítulo 1. Desde el nacimiento hasta los 10 años. Aunque Carlos nació el 17 de junio en Florencia, Caquetá, esta parte de la historia se desarrolla en Mocoa, Putumayo, y en realidad este capítulo es muy corto y las imágenes pasarán muy lentamente, pues el material fotográfico es escaso y porque en realidad mis recuerdos de la vida inician entre los 4 y 5 años con muy vagas imágenes, cuando Carlos ya tenía casi los 10 años. Uno de los primeros recuerdos que tengo con este personaje, y si no el primero, se remonta a un paseo en bicicleta por las calles del pueblo. Yo iba sobre la barra de una bicicleta que era conducida por Carlos y recuerdo que estaba feliz cruzando por el frente a la iglesia del pueblo. Era muy pequeño e inocente y cometí el error de meter el pie entre los radios de la llanta delantera, lo que ocasionó que ambos saliéramos disparados hacia el pavimento. Sí, sin mayores daños por fortuna. Algo trágico para ser el primer recuerdo que se tiene de un hermano. Esta misma situación me pasó también con Andrés Felipe muchos años después, obviamente conmigo como conductor. Los recuerdos realmente son muy vagos y la diferencia de edad cuando niños era grande. Yo quería jugar a la pelota o lo que fuera con los demás amiguitos de la escuadra con los que jugaba Carlos, pero me ignoraban por lo pequeño. Nico, sé que tú me entenderás. Pero recuerdo que sí hubo una situación para la que no me consideraron pequeño y fue un robo. Así es, un robo. En esa época las figuritas para los álbumes eran en papel y luego se pegaban con engrudo a los álbumes. En la esquina de la cuadra las vendían y recuerdo que una pequeña banda de amiguitos donde Carlos estaba aprovecharon la noche y fueron a robar las laminitas cuando el sitio estaba cerrado y totalmente solo. No sé yo qué hacía allí con esos criminales, pero allí estuve. Sé que cualquiera que no conociera a Carlos se preguntaría, si esto inicia así, ¿qué se podrá esperar del futuro de este pobre muchacho? Sin embargo, la buena crianza y las correctas decisiones en la vida van llevando al hombre a encontrar el rumbo correcto. Creo que algo tuvo Carlos que ver con mi golpe en el mentón, más conocido popularmente como Cumbamba. Estábamos jugando al otro lado de la calle destapada donde vivíamos y yo me puse bravo o algo así. Salí corriendo hacia la casa, cruzando la calle y tropecé con una piedra. Mi cumbamba fue a parar directamente contra el borde del andén y luego para el hospital. Yo recibí algunos puntos y hasta el día de hoy no sé si Carlos recibió una pela. La celebración de los carnavales de blancos y negros era una actividad familiar que alcancé a disfrutar. Sin embargo, en algunas fotos que no conservo, se ve que Carlos sí aprovechó esos años y disfrutó mucho más de esos carnavales de herencia pastusa que llegaban hasta el Putumayo. Tuvimos que vivir la toma de Mocoa por parte de la guerrilla. En ese momento Carlos estaba estudiando en el colegio Pío XII y el regreso a casa en medio de la toma guerrillera fue realmente una situación extrema, pues el desenlace fue de varios muertos producto de balas perdidas. Algunas situaciones no las viví o no las recuerdo, solo llegaron a mis oídos a través de los relatos de mis hermanos o de mis papás, como por ejemplo que todos ellos jugaban a las escondidas en la casa y se escondían en los armarios, lo cual me generó envidia por el resto de mi vida. Capítulo 2. De los 10 a los 20 años, la etapa más nutrida de recuerdos. Debido al trabajo de papá, luego de Mocoa nos fuimos a vivir a Bogotá al barrio Venecia. Creo que por allí vivía la suegra de la tía Graciela, quien nos acogió durante algunos meses en un apartamento que arrendaba y que quedaba cruzando el patio de su casa. Fue el primer lugar de muchos donde vivimos dentro del barrio, en donde construimos grandes amigos como Fercho. Después de uno de los viajes de mi papá, él regresó a casa con patines como regalo. Era lo de moda para la época y todas las noches el plan era salir a patinar con los de la cuadra. Muy buenas experiencias en esos momentos. Por esos tiempos, cuando Carlos tenía 13 años, se quedó grabado en mi mente las vacaciones que tuvimos en Telú, Coveñas y Planeta Rica. Los dos teníamos unas pijamas de paracaídas que nos había regalado mamá. Y no sé por qué, pero nos tomaron cantidades de fotos con esas pijamas. Fotos que no sé quién tiene.
Fueron momentos agradables en familia donde Carlos expresó su temor de cargar un pavito solo un poquito más grande que una gallina. Hubo una casa de Bogotá donde vivimos más tiempo que en las demás, y fue lugar de construir buenos amigos. Rocky, Azucena, Yolima, Memo, Ricardo, Gabriel, don Ricardo y doña Beatriz, quienes eran la familia dueña de casa, fueron también cercanos a nuestra familia, especialmente con Olga. Silencio incómodo. Y también fueron testigos del crecimiento durante parte de nuestras vidas. En esa casa dormíamos con Carlos en una habitación de menos de 2 por 2. Era la habitación del servicio al lado de la cocina y solo cabía una cama pequeña y una estantería que servía para poner algunas cosas. Entre ellas, la grabadora con la que Carlos hacía sus grabaciones de música a la radio, y un transformador que alguna vez se cayó sobre mi cabeza y me la rompió después de que la estantería tambaleó y la sujetamos con Carlos para evitar que cayera. En esa camita, cuando hacía frío en las noches, nos abrazábamos con Carlos para soportar el frío. El arrunchis salvó nuestras vidas. Y la verdad, ahora que trato de recordar, no sé por qué dormíamos en ese espacio tan pequeño con una casa tan grande. Adicional a este cariño especial entre hermanos, Carlos era de los que se proponía para que le pegaran a él antes que mi mamá me pegara a mí por alguna pilatuna. No le gustaba que le pegaran a su hermano pequeño. Carlos era compasivo. Todos los sábados en la mañana era sagrado el entrenamiento de fútbol en la escuela del Banco Ganadero. Carlos jugaba con los grandes y yo con los pequeños, y en verdad nos divertíamos mucho. No sé en qué posición jugaba en ese momento, pero de allí en adelante fue muy talentoso de defensa central y lo sigue siendo. Su talento en algún momento lo llevó a recibir la propuesta de entrenar con las inferiores de Millonarios, pero esto nunca se concretó. Adicionalmente, ese talento lo llevó a ser convocado en cuanto equipo de fútbol se armara a su alrededor y le ha permitido conocer a muchas personas a lo largo de su vida. Carlos y Olga estudiaban en el Cooperativo de Venecia, Coco B, colegio del que se graduó de bachiller y donde conoció a quienes hoy son todavía sus amigos, Flores, Risas, Pacho y Rogelio. Durante su vida en el Cocobe, con su saco azul, lo vi teñirse el pelo con agua oxigenada para tener el mechón rubio, y ya más grande usar el levantachicas. El mechón de Miguel Mateos, estrella del rock en español de finales de los 80. Gracias a él adopté el amor por este género musical, con representantes como Mateos, Los Prisioneros, Los Toreros Muertos y de paso otros géneros como la salsa. Grababa canciones de la radio en los cassettes para luego repetir y repetir para anotar la letra de la canción en papelitos que luego memorizaba para cantarlas. Por más que practicó y practicó, desafortunadamente nunca logró la voz para que se oyeran realmente bien. Otra de las pasiones que cultivé con su ejemplo fueron las maquinitas. Carlos fue un gamín de los Marcianitos y Gálaga y tenemos un gran recuerdo de esa pasión en nuestras nalgas. Luego de salir en la noche a acompañar a mi papá a agarrar el bus porque se iba de viaje, los tres hermanos nos desviamos del camino y nos metimos a un local del barrio donde Carlos jugaba, y era amigo del administrador, quien nos regaló una cantidad de fichas para jugar. Fue la locura, y casi no salimos de aquel lugar. Mamá nos esperaba desesperada en la casa, y a los dos grandes les pegó una pela que nunca olvidaron. Yo tampoco la olvido. Una vez finalizado el bachillerato y en contra del deseo y el pago de mi papá, Carlos fue enlistado para prestar el servicio militar. Este hecho forjó un cambio radical en el carácter de Carlos, quien, como dijo uno de los militares a mis papás, se llevaron un niño y le devolvieron un hombre. Se llevaron un joven muy tímido que se sonrojaba por todo y le devolvieron el mismo joven que igual se seguía sonrojando, pero ahora mucho más atrevido y seguro de sí mismo. Hasta me enseñó alguna vez en vivo a agarrar una nalga femenina. Y aclaro que no estamos hablando de burdeles. En el Batescom, el recluta Paredes, alias Alacena, por la cantidad de mecato con el que era consentido por su mamá cada vez que había visita, pasó su año de servicio. Cuando llegaba de permiso a la casa no hacía más que hablar de su experiencia militar. El himno a la bandera, las palabras lanza, talajarse, acuartelamiento, pispirispis, calabozo, cuapé, polígono y otras tantas se me volvieron entonces familiares. Para un 31 de diciembre Carlos estaba con el ejército en la región de Fonseca, Cesar. Le dieron permiso a última hora para visitar a la familia y todos estábamos en Florencia. En tiempo récord y sin plata debía atravesar el país y llegar a pasar el año nuevo con su familia. Tuvo que empeñar su anillo de grado en oro para poder desplazarse y alcanzar a festejar el 31 con el resto de la familia. Al terminar su servicio militar, Carlos ingresó a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad Inca y debió quedarse a vivir solo en Bogotá mientras el resto de la familia nos movimos hacia Florencia. En esta época, Carlos, además de sus estudios, se convirtió en un experto billarista y conoció a quienes serían sus amigos y hermanos de la vida: Iván, el polaco, el pastuso, el negro y Carlos F.
Adicionalmente, mi papá había sido nombrado gerente de la oficina de Copdesarrollo en Puerto Rico, Caquetá, y cada vez que podíamos íbamos de viaje. Pero cuando Carlos llegaba era otra cosa. Era el Tony del pueblo. Reina, otra se convirtió en Reina del Bambuco siendo novia de Carlos, y en fin, algunos de los pobladores lo apodaron Canquil, y que sea Carlos quien diga lo que eso significa. Capítulo 3. De los 20 a los 30 años. Su grado profesional y como padre de familia. Cuando Carlos estaba finalizando su carrera, yo estaba en los últimos años del colegio, y siempre llegaba de vacaciones con sus cassettes, con la música de moda. Tal vez escucha en el fondo. Little Respect, Pump the Jam, Nietzsche y muchas otras hacen parte de este gusto que adquirí con su influencia. Eso sí, yo era muy desordenado en ese momento de la vida y siempre me peleaba por el desorden en la habitación. Su grado de ingeniero estuvo a la altura del momento de su vida, lleno de amigos, familia y licor. Hay varias anécdotas de esa celebración que no conozco y las conozco por lo que cuentan, mas no por haberlas vivido. Tuvimos muchos paseos a Río con la familia, las salidas al club social con Oscar Jaramillo, novio de Olga y amigo de Carlos, y allí aprendí a jugar bolos andando pegado de los hermanos mayores. Y con Carlos aprendimos el arte de saltar sillas antes de clavarse en la piscina. Con mi llegada a Bogotá para iniciar la universidad, mi mamá arrendó de nuevo la casa de doña Beatriz en Venecia. El objetivo era subarrendar algunas habitaciones para ayudar en nuestro sostenimiento mientras Carlos terminaba sus estudios. Olga continuaba y yo iniciaba la U. Carlos y yo nuevamente compartimos habitación, la que antiguamente era de mis papás, pero ahora sin más arrunchis. Las habitaciones fueron arrendadas y la verdad no tengo claro qué tanto estudiaban los que vivían allí, pero eso sí la pasaba muy bueno. Hablo en tercera persona porque la verdad no fui tan cercano a ese modo de vida. Ninfa, Los Mosquera, Muerto Muerto, El Tillito, Tontín, Osea, Pacho, no eran una banda de atracadores. Era quienes cada noche jugaban al parqués con mis hermanos hasta altas horas de la noche y jugaban rana los fines de semana. Tiempo después, Olga regresó a Florencia y nos tuvimos que mudar de esa casa. Vivimos luego en varios lugares, en el garaje de la tía Mélida hacinados con el traseo que teníamos de la casa, luego compartiendo también habitación en Modelia, donde el odio mutuo entre Carlos y el perro boxer de las anfitrionas hacía que el perro se hiciera popó encima de la cama de Carlos. Recuerdo que en ese lugar pasamos algunas dificultades y hubo momentos donde lo único que había para comer era arroz con papas fritas sabor a pollo para darle sabor a la cena. Seguramente Carlos podía comer algo mejor por su cuenta, pero allí ya estábamos los dos, y nunca me desamparó. Después de su trabajo desarrollando una aplicación en borbotones, Carlos consiguió su primer empleo formal con OP Gráficas, y con el primer salario compró su primer televisor, un Crown pequeñito, que fue instalado inmediatamente en la habitación. En ese momento donde usted recibe por primera vez su plata, producto de su trabajo, es de las alegrías más grandes que se sienten después de tanto estudiar, y sé que fue un gran momento para Carlos. Luego nos fuimos a vivir con sus grandes amigos, el Pastuso y Carlos F., y luego con el Mono, quienes son también grandes amigos míos ahora. Otro gran regalo de Carlos hacia mí, y de hecho uno de los mejores. Allí ya tuvo su propia habitación, algo que parece pequeño, pero que hasta ese momento había sido complicado de disfrutar, ya que siempre habíamos tenido que estar compartiendo. Cosas pequeñas que muchas veces no se valoran. En San Rafael pasamos grandiosos momentos. Las rumbas, la salsa, los paseos, las celebraciones, los logros de cada uno, la buena compañía y una que otra noviecita. Los amigos le decían abuelito por lo caprichoso. Cuando le hacían alguna observación que no le gustaba solo decía, déjeme, va. Uno de los paseos más bacanos que recuerdo fue a Carmen de Apicalá, después de Melgar. Allí, Carlos me invitó y había la oportunidad de aprender a esquiar. Yo obviamente tomé la oferta y algo aprendí del tema que después llegué a repetir un par de veces. Sé que en general me invitaba cuando podía y cuando además no le había sacado la piedra, pues sé que mi rebeldía no ayudaba mucho a mantener una buena relación y que pude haber dado más de mi parte para mantener una mejor convivencia y ayudarle en esos momentos en que daba mucho por mí y esperaba más ayuda con temas básicos. Carlos fue generoso en muchos aspectos. En la cancha yo no fui tan buen defensa como Carlos, pero me portaba a la altura, y tuvimos la oportunidad de compartir en varios equipos y además de ser su masajista privado cada vez que se esguinzaba un tobillo. Después de San Rafael, partimos cobijas con los amigos y arrendamos un apartamento en Quinta Paredes y por último en Palermo. Creo que Palermo fue de los mejores lugares para vivir, sin embargo un poco distanciados. Carlos con sus temas de trabajo ya en FSC y yo muy rebelde, apegado a la novia y a los amigos de la U. Una vez, mientras yo trabajaba en Pizza Hut,
Carlos salía de parranda con unos amigos y arrimaron borrachos al local a saludarme y a pedir hielo. Hágame el favor. Para esos años de tanto desorden y borracheras, Carlos inició los viajes del descubrimiento de Colón hacia las Indias. Con sus amigos echaban la escapada a Medellín a pasarla bueno, y en uno de esos viajes conoció a aquella maravillosa mujer con la que hoy comparte su vida. Después de una visita de Lina a Bogotá llegó a la vida Sebastián, y cambió la vida de todos, incluyéndome, pues aún vivíamos juntos. Llegó el momento de separarnos. Carlos había terminado su misión conmigo. Me entregó mucho en esos años y me llevó hasta el fin de mi carrera, y había ya iniciado una nueva vida donde debía continuar el hogar que ya había formado con Lina. Ya no íbamos a compartir cama ni vivienda. La relación entre los dos fue mejor después de separarnos, sin embargo desde ese entonces y por obvias razones fuimos más alejados. Capítulo 4. De los 30 a los 40 años. Su hogar. Para esta época de la vida de Carlos tal vez sea Lina quien mejor pueda contarla. Nuestros caminos tomaron rumbos distintos y Carlos se convirtió en ese esposo y padre ejemplar. La familia fue bendecida con la llegada de Nico, quien llevó más alegrías a aquella jauría. Mis visitas a Cedritos de vez en cuando eran la constante y una que otra reunión familiar. Esta década estuvo marcada por la triste partida de Abimael y posterior a esta tragedia tuvimos la opción de reencontrarnos con toda la familia en Santa Marta, donde pasamos un fin de año memorable. También por este tiempo con Carlos tomamos en arriendo un apartamento en Flandes con los demás amigos, dentro de una parcelación con una gran piscina donde logramos hacer un viaje familiar espectacular, que nos refrendó como familia y nos permitió compartir momentos especiales que debido a las distancias que teníamos todos no compartíamos desde hace mucho. La muerte de papá marcó un drástico cambio en nuestra familia y un dolor profundo en nuestros corazones, ahondado aún más posteriormente por el alejamiento de Carlos. Capítulo 5. De los 40 a los 50 años. Chi, 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 le. Aunque es la época donde menos hemos compartido, es donde más fotos hay gracias a la tecnología. En este periodo sabíamos de la vida de Carlos y de sus éxitos, pero realmente muy alejados por su cabeza dura. Siempre deseándole lo mejor, Carlos cosechó muchos éxitos en Chile e hizo, como siempre, grandes amigos. Un momento muy emotivo para mí fue el reencuentro en Yayay, cerca de Santiago, después de haber hecho el recorrido en moto desde Cali. No sé hacía cuánto tiempo no nos veíamos, pero me encantó tenerlos cerca y poderlos hacer parte de ese gran logro que fue para mí ese viaje. Carlos y Lina fueron muy amables y excelentes anfitriones míos y de Paola. Este momento sirvió para refrendar el cariño y la amistad con mi hermano. El momento más grande de esta década fue el retorno de Carlos a casa. No su de vuelta a Colombia, que sin duda fue una gran noticia para todos, sino su retorno a donde mamá. Fue un momento demasiado emotivo que no solo sacó lágrimas de mi corazón, sino de muchos en la familia. Ese regreso a casa fue el mejor regalo no solo para mamá, sino para todos. Nos permitió volver a unirnos como familia, compartir juntos y recordar que la familia es lo más importante. Capítulos siguientes. Esta serie continúa, de los 50 hasta quién sabe cuándo. Toda una vida por delante. Existe una alta probabilidad de que ya haya pasado la mitad de la vida y los años por vivir son menos de los que se han vivido. Es un momento para reflexionar sobre lo que se ha hecho a lo largo de toda la vida. En el fin de estos capítulos se ve un final hermoso. Se seguirán viendo muchos capítulos más con nuevos personajes, aventuras, cagadas, retos y logros. Nada ha sido fácil hasta el momento y seguramente seguirá así. Nuevos retos vienen a medida que pasa la vida. La salud, los hijos, la vejez, la nostalgia. Todo es parte de la vida, de esa vida que ha escogido vivir y que la ha vivido de la mejor forma que ha podido. Vemos hacia atrás y todo lo que ha construido es hermoso. Una gran familia edificada con la mejor mujer que lo ha podido acompañar en este camino. Grandiosos hijos y un gran desempeño profesional. Todo bajo un conjunto de valores que se convierte en el mejor legado que puede dejar para los que siguen este camino. Y lo mejor, aún hay mucho más por hacer. Logros por conquistar y aventuras por disfrutar. Como dijo Steve Jobs, cuando uno mira atrás y uno de los puntos, es decir, relaciona todos los hechos en su vida donde está, es claro ver cómo se relacionan las cosas y que todo tiene algún sentido para nuestras vidas por absurdo que parezca. Cada situación, por pequeña, buena o mala que sea, tiene un propósito para nuestra existencia y cuando se está de la mano de Dios y ponemos nuestro granito de arena, todo conspirará para que cumplamos con ese propósito. Un abrazo grande, mi hermano. Le deseo que pase un fenomenal cumpleaños y que sean muchísimos más los cumpleaños que podamos celebrar juntos. Doy gracias a Dios por haberlo cruzado en mi camino y ser parte de lo que soy hoy en día. Lo quiero mucho y de todo corazón que pase un muy feliz cumpleaños.